Quintras no esperaba sentirse incómodo en su propia nave, pero un extraño nerviosismo lo invadía de todos modos. Las luces parpadeantes del techo de la bodega de carga revelaban paneles de pasillo destartalados, cajas de suministros apiladas sin ninguna lógica y manojos de cables que podrían haber estado pulcramente atados. Juraría que el lugar olía a una década de arrepentimientos. Pero este era su hogar ahora, un gran carguero anodino llamado Corrant, maltratado por años de viajes y escaramuzas medio olvidadas. Había comprado su jeep después de dejar la flota y luego desmanteló todo lo innecesario, es decir, todo lo que no cumplía una función directa. Para él, los pasillos vacíos eran simplemente honestidad. Se rascó la nuca y miró el reloj del pasillo. Se suponía que debía reunirse con un especialista en cualquier momento, un profesional del rediseño de interiores. La idea de pagar a alguien solo para que moviera los muebles de sitio al principio le había hecho poner los ojos en blanco, pero el negocio del transporte de carga estaba en decadencia, y más de un posible contrato decía: los clientes prefieren un ambiente determinado. Así que allí estaba, ansioso, preguntándose cómo la palabra ambiente había llegado a dominar su vida. La rampa bajó con un susurro de pistones, dejando entrar el cálido aire de la estación. El cuerpo envejecido de King crujió en protesta mientras cruzaba los brazos, de pie en aquella penumbra como una estatua. Oyó pasos, más ligeros de lo que esperaba, sin botas pesadas ni equipo profesional de carga. Entonces apareció una figura esbelta, de hombros angulosos bajo una resistente chaqueta de cuero y un brillo a la altura de la cabeza. Capitán Trask, llamó una voz de mujer con un tono de serena autoridad. Dio un paso adelante, dejando que las luces del pasillo la iluminaran. Medía aproximadamente 1,65 metros, aunque su postura la hacía parecer más alta. Su piel era de un profundo azul oceánico. Unas trenzas rosadas y brillantes enmarcaban un rostro de pómulos marcados y ojos brillantes y curiosos. Llevaba una chaqueta con detalles plateados y botas oscuras desgastadas por el viaje. Incluso a pocos metros de distancia, Kim percibió, una presencia. ¿Tú, el técnico de rediseño?, preguntó, más brusco de lo previsto. Ella lo miró con serenidad. Soy Arina Queloon, una empática de la nave. Veo que no aclararon esa parte cuando organizaron mi vuelo. Kim frunció el ceño. En realidad, no. Recibí una factura. Dijiste que harías una modificación interior para reflujo de energía. Me imaginé asientos nuevos, tal vez algunas soluciones de iluminación superior, no una empática. Levantó una ceja y entró lentamente. Hago lo de siempre. Asientos, colores, compartimentos de almacenamiento, pero solo después de leer cómo deberían sentirse realmente la nave y el capitán. Soltó un leve bufido de exasperación. ¿Qué sigue? Hablarás con las bobinas de mi motor y les leerás un cuento antes de dormir. Los labios de Arinya se curvaron ligeramente, ignorando el crujido. Dejó un delgado bolso a sus pies y se dirigió a un mamparo cercano. Apoyó la palma suavemente sobre el metal, cerrando los ojos. Hubo un silencio sordo, como si el zumbido de los sistemas de la nave se detuviera a escuchar. Respiró hondo y abrió los ojos. Es pesado aquí dentro. Esta nave ha estado cargando dolor. Kim se puso rígido. Lo único que esta nave carga es carga. Se giró hacia él, frunciendo el ceño. Quizás eso es lo que te dices a ti misma. Pero solo trabajo con capitanes que puedo sentir. Capitán Trask. Y ahora mismo el casco de tu nave está saturado de tu dolor. Hará que el rediseño sea más delicado. Forzó una risa, un ladrido hueco que resonó contra las paredes maltrechas. Supongo que rediseñas con luces de ambiente y cojines. Arinya se apartó del mamparo, cruzándose de brazos. Yo rediseño con flujo de energía y empatía. No por una apariencia, sino por sanación. Si eso no es lo que quieres, podemos saltarnos el trabajo. Kim apretó los labios. Al parecer, necesitaba que esto se hiciera.
O al menos quienes pudieran contratarlo lo necesitaban para que la nave les pareciera más acogedora. Supongo que podemos ver cómo va. Tus credenciales dicen que eres bueno. Simplemente haz tu proceso. Yo observaré y trataré de no entrometerme. Ella estudió su rostro como si buscara sinceridad. Luego asintió enérgicamente, recogiendo su bolso. Muéstrame mi litera. Empiezo mañana. La condujo por el pasillo. El camino estaba tan abarrotado de cajas de suministros que Arinia tuvo que esquivarla más de una vez. Kim la vio fruncir el ceño. No dijo nada, pero casi podía oírla pensar. Este lugar es un desastre. La litera era un camarote estrecho cerca de la parte trasera con un catre y un pequeño escritorio empotrado. Kim la observó mientras dejaba una pequeña cartera, sacudiendo el polvo de la cama. Miró la luz del techo, que parpadeaba levemente. Tampoco hizo ningún comentario al respecto. Avísame si necesitas algo, murmuró, casi esperando que dijera que no. Ella asintió cortésmente. Gracias. Mañana, me gustaría que me enseñaras todos los compartimentos, cada pasillo, sin saltarse nada, rincones. Así es como leo el pulso de una nave. Se tragó un comentario sarcástico sobre el pulso. En cambio, se despidió secamente y se fue. La puerta se cerró tras él. En su propia cabina, más grande pero casi igual de monótona, Kim se peló. Se quitó la chaqueta y miró fijamente los paneles superiores. Los había oscurecido hacía años, bloqueando la luz de las estrellas. Solía observar las estrellas. Ahora, la idea le dolía el pecho. Apartó ese pensamiento, dejando que el silencio lo llenara. El sueño era intranquilo. No dejaba de soñar con la guerra, con el día en que perdió a su copiloto, el mejor amigo que había tenido, con compartimentos sellados y arrepentimientos. De vez en cuando, creía oír pasos tenues en los pasillos, como si Arinia ya estuviera explorando en la noche, pero eso debía ser su imaginación. La mañana los encontró de pie en el pasillo principal. Arinia llevaba la misma chaqueta, pero sus trenzas brillaban con un rosa ligeramente más intenso. Se arrodilló, con los pies descalzos presionando contra la fría cubierta. Kim se quedó de pie, torpemente a un lado, con los brazos cruzados. Hizo las preguntas más extrañas. ¿Qué rincón evitas? Él se quedó mirando, sin saber cómo responder. Supongo que no presto atención a los rincones. Ella apretó la palma de la mano contra el suelo. Cada barco tiene rincones que el capitán nunca visita. Muéstrame el tuyo. Así que la llevó al nicho de mantenimiento detrás de la sala de máquinas. Rara vez venía allí. No había razón para hacerlo. Marañas de tuberías y cables corrían por encima, y el espacio olía ligeramente a refrigerante quemado. Exhaló suavemente, rozando con los dedos la placa metálica que le servía de banco. ¿Alguna vez te sentaste aquí después de dejar la flota?, preguntó. Él parpadeó sorprendido. ¿Cómo? Ella simplemente lo miró. Él cambió de postura, sintiendo un tirón en el pecho. Puede que sí, 1 o 2 veces. Sí, cuando necesitaba respirar. Los barcos lo recuerdan todo, dijo en voz baja, incluso el tamaño de un capitán cansado. La energía se atasca, frunció el ceño. Todo esto es un poco místico para mí. Continuaron su inusual recorrido. Pasó minutos en cada pasillo, pegando la oreja a las paredes como si susurraran secretos. Hizo preguntas extrañas. ¿Dónde te sientas cuando no quieres que te encuentren? ¿Qué armario guardaba más el dolor, el del té o el de las herramientas? Se encontró respondiendo a pesar de su incomodidad. Por ejemplo, el armario del té solía ser donde su copiloto guardaba las mezclas de hierbas. Tras su muerte, metió allí llaves inglesas y viejos manuales de reparación, mitad por rabia, mitad porque no soportaba ver bolsitas de té viejas. Pero la pregunta reabrió ese recuerdo medio enterrado. Al final del día, estaba en carne viva. Sentía como si Arinia le hubiera quitado una costra que había ignorado durante años. No había tocado ni una sola consola,
ni un solo asiento, ni un solo panel con la intención de rediseñarlo. Solo estudiaba, indagaba, preguntaba. Cuando por fin lo dejó solo, diciendo que necesitaba reflexionar, se retiró a la cabina. Durante una hora, se quedó mirando los instrumentos del destartalado asiento del copiloto, que había permanecido vacío durante tanto tiempo. Se sentía desequilibrado, sin saber si quería decirle que saliera o que siguiera adelante. Pasó un día, luego otro. Arinia caminaba descalza por los pasillos, cerrando los ojos de vez en cuando, tarareando suavemente en ese extraño y melódico idioma suyo. Intentó no quedarse inmóvil, pero la segunda noche, volvió a ser incapaz de dormir, así que se adentró en silencio en el pasillo, con la intención de coger una botella de agua de la cocina. Fue entonces cuando divisó su silueta cerca de la escotilla de carga. Ese brillo rosado y arremolinado de sus trenzas iluminaba las paredes. Tenía una mano apoyada en una viga de soporte estructural. Se detuvo, observando. Ella susurró algo que él no pudo entender, tal vez reconfortando el metal. Deslizó la palma por él como una suave disculpa. Luego suspiró, se frotó los ojos y regresó a su camarote. Se dio cuenta de que le temblaban las manos. Era como si estuviera sanando algo intangible, algo para lo que no tenía nombre, pero que reconocía de todos modos. Cuando llegó la mañana, finalmente empezó a mover objetos. Empezó por mover todas las cajas de almacenamiento que abarrotaban los pasillos. Al principio, GWYN asumió que era solo para facilitar el paso, pero al retroceder para observar, notó que las había colocado de forma que dejaba que la luz cenital incidiera en el pasillo. «Puedo ayudar», se ofreció, incómodo en su propia nave. Ella esbozó una breve sonrisa. «Sí, puedes. Mueve esa caja 2 metros hacia adelante». Lo hizo. Ella frunció el ceño, estudiando los ángulos. Medio metro hacia atrás. Intentó no poner los ojos en blanco, pero mientras lo arreglaban todo, el pasillo se sentía diferente. ¿Era solo el espacio abierto o algo más? Incluso el zumbido del soporte vital de la nave sonaba más vibrante. A continuación, abrió un panel de claraboya en la estructura dorsal. Quien lo había sellado hacía años para reducir el deslumbramiento en la cubierta de vuelo. Ella insistió en dejar entrar la luz filtrada de la estación. Él entrecerró los ojos ante el repentino rayo de luz. «Esto solo me distraerá». No discutió, pero su expresión era firme. «Dale un día». Estuvo a punto de protestar, pero lo pensó mejor. Quizás ceder aceleraría el proceso para que ella hiciera su trabajo y se fuera. Sin embargo, a lo largo del día, mientras esa nueva luz se derramaba en el pasillo, quien se sintió atraído allí, deteniéndose para contemplar el resplandor dorado. Por primera vez. Hacía siglos que la sombra en ese pasillo parecía menos opresiva. Durante el almuerzo, las raciones básicas y el café sobrante, preguntó casualmente por ella. «¿Dónde aprendiste todo esto?» «Lo del rediseño empático». Dio un sorbo de café e hizo una mueca, probablemente por amargura. «Mi madre me enseñó. Nuestro clan es conocido como empáticos de recipientes, pero cada generación somos menos. No muchos ven el valor. En tu federación, todo se trata de velocidad, coste, tecnología. Olvidan que las naves tienen corazón, o al menos memoria. Alguien tiene que encargarse de ese aspecto». Intentó no burlarse. Las naves son trozos de metal, circuitos. Quizás les imprimimos asociaciones emocionales, pero sigue siendo una máquina. Negó con la cabeza. Las máquinas o los trozos de metal pueden almacenar más memoria de la que crees. ¿No crees que tu entorno puede agobiarte o animarte? Dudó, recordando cómo siempre se sentía más agotado al entrar en ciertos rincones de la corriente, o como a veces sentía que el asiento de la cabina lo asfixiaba. Supongo que ella no insistió más, solo asintió. Así que ahí es donde lo aprendí, de gente que reconoce el vínculo. Ahora uso esos dones siempre que puedo. Normalmente son dueños de yates estrella que buscan un mejor combustible.
Pero a veces encuentro barcos de verdad con historias de verdad. Esos son los que importan. Kim miró fijamente la desgastada cubierta metálica. Se frotó la nuca. No puedo pagarte una fortuna. Este trabajo es solo por un pequeño contrato. Sonrió levemente. Ya lo solucionaremos. Mi verdadero pago es ver un barco volver a la vida. Sintió una punzada en el pecho al mencionar volver a la vida. Pensó en el día en que perdió a su copiloto, en el vacío que le siguió. Se aclaró la garganta y cambió de tema. Los días siguientes cayeron en una curiosa rutina. Arinia hizo pequeños ajustes, reposicionando el asiento del copiloto para cambiar la forma en que la luz de la mañana se derramaba sobre él, reordenando las herramientas para que el armario del té quedara vacío, casi invitando a Kim a colocar algo más allí. Kim se sintió cada vez menos reticente. Tal vez porque estaba cansado de vivir en una cueva, o tal vez porque estaba cansado de vivir en general. A veces ella le preguntaba cosas personales, como por qué había dejado la flota. Él le contaba fragmentos de que la guerra lo había agotado demasiado, que no podía mirar un uniforme sin oír ecos. Ella nunca lloraba más profundamente de lo que él estaba preparado. Otras veces, simplemente escuchaba. Eso lo inquietaba porque el silencio le hacía darse cuenta de cuánto deseaba hablar. Le habló de su difunta copiloto, Tira, de cómo habían servido juntos durante años, de cómo la risa de Tira podía romper cualquier tensión. No eran amantes, pero eran algo quizás igual de profundo, y su muerte fue como perder la mitad de su alma. ¿Nunca la reemplazaste?, preguntó Arinia en voz baja. Kim negó con la cabeza. Intenté contratar tripulación nueva una vez. Solo empeoró el vacío. Así que he estado solo. Así es como me gusta. Lo acompañó a la cabina y apoyó una mano en el asiento del copiloto. Pero la energía de tu nave dice lo contrario. Necesita un segundo piloto, una nueva presencia. Tragó saliva con fuerza, encogiéndose de hombros con indiferencia. Bueno, la nave puede querer todo lo que quiera. No hay nadie en quien confíe lo suficiente. Ella captó su mirada, sus trenzas rosas latiendo débilmente como si respondieran a los latidos de su corazón. Las naves lo recuerdan todo, y también las personas que las habitan. No necesitas un rediseño. Necesitas volver a respirar. No tuvo respuesta para eso, así que se fue. Esa noche, no pudo volver a dormir, así que fue a la cocina. Para su sorpresa, las luces del techo eran diferentes ahora, teñidas con un brillo suave y cálido que se sentía más relajante. Ella había hecho algo. Los rincones eran menos amenazantes. El desorden estaba reorganizado. El lugar parecía más apacible. Vio un espacio vacío donde solía tirar envoltorios de raciones vacíos, una costumbre perezosa por la que Tira una vez lo regañó. Ahora tenía un pequeño orbe decorativo que proyectaba un sutil patrón de estrellas en las paredes. Se preguntó si Arinia lo había hecho o lo había encontrado. De cualquier manera, era hipnótico. Se sentó en la pequeña mesa, bebiendo agua, dejando que la luz de las estrellas bailara sobre sus manos. Sintió como si la nave hubiera exhalado. O tal vez era él. Al día siguiente, ella reubicó el viejo armario de armas. Kim lo había guardado en un pasillo para facilitar el acceso, pero nunca había usado esas armas desde que dejó la flota. Ella reconvirtió ese compartimento en un rincón de meditación. Una alfombra suave, una lámpara relajante. Estuvo a punto de discutir, pero algo en la idea lo mantuvo en silencio. Intenta sentarte ahí alguna vez, sugirió ella. Puso los ojos en blanco, pero más tarde esa noche lo hizo, solo por un momento, diciéndose que era para probar el asiento. Terminó dormitando, arrullado por el suave silencio. Se despertó en mitad de la noche y encontró a Arinia en la cabina, tarareando en voz baja. Sus trenzas brillaban más de lo habitual, y sus palmas descansaban sobre la consola central. Apenas pareció notar su entrada. Le habló en voz baja, como si se dirigiera a la nave. Respira con él. Deja que encuentre su lugar.
Se aclaró la garganta, haciéndola saltar un poco. Lo siento. Sus ojos se posaron en él y él sintió una oleada de vergüenza. Sentimiento. ¿No podías dormir?, preguntó ella con dulzura. He estado soñando con la guerra otra vez, murmuró él, sorprendiéndose al admitirlo. A veces vengo aquí, miro la consola. Es el único lugar donde antes me sentía seguro. Últimamente, no estoy seguro de lo que siento. Ella asintió, presionando la mano con más firmeza sobre la consola. Estoy hundiendo el barco hacia tu verdadero yo, no hacia el que finges ser. Se acercó lentamente, colocando la palma de la mano junto a la de ella. Un leve zumbido le hizo cosquillas en las yemas de los dedos. ¿Y si ya no sé quién es? Giró la cabeza y lo miró a los ojos. Su expresión era desprevenida, una suavidad que atravesó sus defensas. Entonces, encontrémoslo juntos. Su mano se cerró sobre la de él y una suave oleada de calor irradió por su brazo. No fue una descarga eléctrica ni una epifanía cósmica, solo una silenciosa sensación de alivio. Se dio cuenta de que, por primera vez en años, no se sentía solo en esa nave. Casi podía sentir el casco a su alrededor como si también respirara. Los paneles superiores, los controles destartalados, como si agradecieran ser vistos y tocados. Tragó saliva, inclinándose. Arrena, empezó, sin saber qué quería decir. Ella le apretó la mano suavemente y luego la soltó. Continuaremos mañana. Descansa. Asintió con la garganta apretada. Al día siguiente, realizó uno de sus cortos viajes de carga a una estación local, principalmente porque necesitaba los créditos. Arinya insistió en quedarse a bordo, diciendo que tenía más ajustes que hacer. Cuando regresó, todo el carguero tenía un nuevo ambiente. Luces reubicadas para resaltar el espacio abierto. Ventilación fresca que ya no olía a rancio. Superficies cuidadosamente reorganizadas para invitar al movimiento y la calma. La encontró en la cocina, arrodillada, descalza en el suelo, con un pequeño dispositivo portátil en las manos. Estaba examinando las paredes en busca de microfracturas. Esbozó una pequeña sonrisa. Tu casco está en mejor estado de lo que parece. Solo necesitaba un poco de cariño. Se deslizó en el asiento recién colocado. No puedo creer lo diferente que se siente. ¿Estás segura de que no has roto la mitad de los mamparos? Rió suavemente, dejando a un lado su dispositivo. A veces, un pequeño cambio lo cambia todo. Lo mismo ocurre con las personas. Él frotó el borde del asiento con el pulgar. Ya no era tan frío ni tan inhóspito como antes. Supongo que nunca me di cuenta de cuánto puede guardar un lugar. Recuerdos, arrepentimientos. Ella asintió, con las trenzas ondeando. Nosotros también los guardamos. Pero es más fácil culpar a las paredes. Dudó un momento, luego le contó más sobre Tira, sobre esa última misión que salió mal, cómo había intentado salvarla, cómo lo agobiaba la culpa de haber sobrevivido. Ella escuchó, sin apartar la mirada de su rostro. Y nunca te permitiste procesar eso, dijo ella con suavidad. Así que la nave cargó con ese peso porque lo encerraste todo. Sus ojos ardían con lágrimas que había rechazado durante años, pero respiró hondo y las contuvo. Supongo que sí. Ella se inclinó sobre la mesa y le rozó la muñeca con los dedos. Está bien. Déjala salir cuando estés listo. Cerró los ojos, y una lágrima se deslizó. Hacía tanto tiempo que no pronunciaba su nombre. La voz de Arinya era apenas un susurro, diciendo, no te destrozará. Podría ayudar. Exhaló y volvió a pronunciar el nombre de Tira, sintiendo el eco reverberar por los pasillos recién despertados. El tiempo los llevó adelante en una suave danza de revelaciones personales y cambios graduales. Kim se encontró limpiando cajas viejas, desechando reliquias que nunca se había atrevido a tirar. En su lugar, Arina sugirió objetos que le recordaban la esperanza. Pequeñas fichas, impresiones de cúmulos estelares que una vez admiró,
incluso una obra de arte maltratada que tira garabateo. Una noche, se reunió con Arina para una comida sencilla en la cocina. Ella había preparado una mezcla de especias alienígenas que le daba a todo un sabor sorprendentemente dulce. Mientras cenaban, le preguntó sobre su vida, de dónde venía, si alguna vez se arrepentía de su camino empático. Ella admitió sentirse sola a veces. No es fácil percibir lo que todo capitán intenta ocultar, pero es lo que yo hago. Asintió solemnemente, pensando en lo agobiada que debía estar por todo el dolor que presenció. Consideró cómo se sintió al verla en su interior, y lo mortificado y extrañamente agradecido que estaba a la vez. A la mañana siguiente, ella anunció que había terminado. El corazón de Kim dio un vuelco inesperado. Eso es todo. Hizo un gesto a su alrededor. O sea, se ve genial. ¿Pero estás segura de que has terminado? Su expresión era ligeramente triste. El rediseño está completo. La nave ya no está asfixiada. He hecho mi parte. Él flotó en el pasillo, mirando la bodega de carga reorganizada, la claraboya recién abierta, la sala de meditación. ¿Y yo? Ella le dedicó una sonrisa silenciosa. Eres el capitán, Kim. El resto es tu responsabilidad. La siguió hasta su litera. Ella agarró su bolso. Una punzada de algo parecido al pánico le recorrió el pecho. Se iba. Se dio cuenta de golpe de que deseaba que se quedara, tal vez más de lo que había deseado nada en mucho tiempo. Arena. Yo. Su voz se fue apagando, insegura. Ella se echó el bolso al hombro. ¿Quieres que me quede aquí? ¿No? Intentó parecer casual. Me vendría bien un buen copiloto. Todos estos interiores nuevos podrían atraer vuelos mejor pagados, y podría necesitar un compañero para manejar algunos vuelos. Ella ladeó la cabeza, observándolo como si leyera más que sus palabras. Los capitanes me preguntan eso a menudo, aunque normalmente por diferentes razones. Mis habilidades son especializadas, pero normalmente me quieren por vanidad o por dinero. Tragó saliva. Supongo que te quiero por otra razón. Este lugar vuelve a cobrar vida gracias a ti. Se acercó, tan cerca que él pudo ver tenues destellos plateados en sus ojos. No me convertiría en tu copiloto a menos que sienta que confías en mí o al menos que me quieras a tu lado por algo más que mi habilidad. Le tocó suavemente el brazo. Es más que habilidad. Has abierto puertas que yo sellé hace siglos. Si te vas ahora, sentiré que vuelvo a la deriva sola. Respiró en voz baja, sus trenzas brillaban con un suave rosa. Me quedaré con una condición. Déjame seguir rediseñándote a ti, Kim, no solo a tu nave, porque el trabajo no ha terminado. El entorno es solo el comienzo. Sintió un nudo en la garganta, pero asintió. Trato hecho. Ella sonrió suavemente y volvió a bajarla como si no se hubiera movido. Luego se giró, caminó hacia el asiento del copiloto en la cabina y se sentó. Algo en ese simple gesto hizo que el pecho de Kim se encogiera con una repentina oleada de emoción, como una última pieza encajando. Él se acercó por detrás de ella y apoyó la mano en el respaldo. ¿Estás segura de esto? Ella se recostó y dejó que su mirada recorriera la consola. Sí, la nave también lo sabe. ¿Lo siente? Él cerró los ojos y apoyó la palma de la mano en la consola. Sintió una suave vibración como el ronroneo de un gato. Por primera vez, la cabina no se sentía atormentada por la ausencia. Se sentía lista, despierta. Arena se levantó, indicándole que tomara el asiento del piloto. Lo hizo, y el asiento se ajustó bajo el de una forma nunca vista antes, como si el mecanismo estuviera recién lubricado. Cuando ella se acomodó a su lado, algo en el aire cambió, una intangible sensación de conexión. Por costumbre, revisó rápidamente los sistemas. Todo parecía normal, pero con el interior recién reorganizado, las pantallas brillaban con menos intensidad, más cómodas. Las luces del techo, los paneles de instrumentos, casi no reconocía el lugar, pero se sentía más como en casa que nunca.
Arinya rió suavemente. Tu postura es diferente. Te ves más ligero. Él también rió suavemente, examinando la consola. Sí, bueno, es difícil no estar contigo zumbando por ahí descalzo y despejando tu equipaje emocional. Bromeo. No critiques el truco de ir descalzo. Así es como percibo la resonancia de la nave. Además, ustedes los humanos mantienen las cubiertas demasiado frías. Resopló. No puedo discutirlo. Se abrieron momentos de silencio entre ellos, cómodos y cálidos. Entonces, Kim preguntó en voz baja, ¿quieres ver a dónde nos lleva la Corrant? Quizás consigamos un trabajo de carga de verdad mañana. Empecemos de cero. Sus trenzas se iluminaron con un sutil brillo. Me gustaría. Volemos. Pasó un dedo por los controles de navegación, seleccionando una estación al azar a unos cuantos sistemas de distancia. La bolsa de trabajo decía que necesitaban un transporte para antigüedades de gran valor. Normalmente, quien se quejaría del meticuloso embalaje que eso implicaba, pero el nuevo ambiente lo hizo sentir más seguro. Encendió los motores. Las vibraciones retumbaron por la cubierta, pero se sentían más suaves. Oyó un leve zumbido en la cabina y miró a Arinya. Tenía los ojos cerrados, una leve sonrisa en los labios, como si estuviera en comunión con la nueva sinergia de la nave. Soltaron las abrazaderas de acoplamiento, se separaron de la estación y planearon hacia el espacio abierto. En el amplio campo estelar que se extendía más allá, Kim sintió una inesperada oleada de emoción. Se dio cuenta de que durante tanto tiempo había temido estos vuelos, simplemente por cumplir con los trámites. Ahora, con su presencia, con el peso liberado de los pasillos, se sentía como un nuevo comienzo. Saltaron a FTL. El remolino de colores que inundaba las ventanas de la cabina brilló en los rasgos de Arinya. El corazón de Kim latía un poco más rápido. Le preguntó, con la voz suave sobre el zumbido de los viajes más rápidos que la luz. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué arreglas naves agobiadas por el dolor? Abrió los ojos. Porque yo también sé lo que es estar agobiado por el dolor. En mi clan, ese dolor tomó la forma de guerra. Familias destrozadas. Aprendí a sanar primero el entorno, luego los corazones. Así es como encontré mi propia paz. Asintió, asimilando aquello. Se dio cuenta de lo poco que sabía realmente sobre su historia. Pero tal vez tenían todo el tiempo de la galaxia para intercambiar sus colas. A velocidades sublumínicas, cerca de la siguiente estación, continuó haciendo pequeñas mejoras, reorganizando la estación de comunicaciones, ajustando la altura de los asientos. Para cuando atracaron, el interior de la nave parecía brillar desde dentro, aunque el casco exterior permanecía desgastado y rayado. Cuando los dueños de la carga subieron a bordo para examinar el espacio en busca de sus antigüedades, Kim casi esperaba que se estremecieran al ver los pisos rayados. En cambio, miraron a su alrededor con los ojos muy abiertos. Uno de ellos murmuró, «Esta nave es tan cálida. Ar, ¿estás seguro de que es solo un carguero?» Arinya sonrió cortésmente desde un costado. Kim observó al cliente potencial caminar por los pasillos, comentando el ambiente acogedor y la iluminación elegante. Lo contrataron al instante. Más tarde, a solas con Arinya, Kim exhaló. Fue muy fácil, le guiñó un ojo. Los clientes prefieren un ambiente determinado, ¿verdad? Rió entre dientes, recordando cómo una vez se burló de esa idea. Supongo que sí. Cargaron las antigüedades con cuidado. Arinya se interesó especialmente en colocarlas en rincones que armonizaran con el resto del diseño. Kim negó con la cabeza con cierta diversión, pero era innegable que la sinergia estaba funcionando. Los clientes se fueron satisfechos, pensando en futuros negocios. Los días transcurrieron en una suave danza de viajes de carga, siestas cortas en esa nueva sala de meditación e historias en voz baja en la cabina por la noche. Arinya les contó detalles de su vida, las lecciones de empatía de su madre, el clan que dejó. Detrás, la razón por la que vagaba sola por la galaxia.
Quien compartió historias de antiguas misiones, riéndose a medias de los fiascos cómicos que el y Tira solían enfrentar. Una noche, después de que los dueños de la carga partieran en una estación remota, quien encontró a Arena en el pasillo cerca del asiento del copiloto. Estaba tarareando de nuevo, con esas trenzas de pulso melódico brillando con una luz tenue. Él se acercó por detrás de ella y le tocó suavemente el hombro. Ella se giró, sorprendida en sus ojos. Él se aclaró la garganta con torpeza. Solo quería agradecerte por todo. Cambiaste no solo mi nave, sino cómo me siento al despertar cada día. Pensé que estaría atrapada en un bucle para siempre. Su expresión se suavizó. Sentí ese bucle. Me alegro de que se esté aliviando. Tragó saliva. Algo en el aire crepitaba con la posibilidad. También quería decirte que si quisieras quedarte más tiempo después del trabajo, eso es algo que querría más que un acuerdo de copiloto. Tal vez un amigo. O más que eso. Exhaló suavemente, aliviada. Esperaba que dijeras eso, porque no voy a dejar a Kim, a menos que me necesites. Su mano se elevó y rozó su mejilla ligeramente. No necesito que te vayas. Te quiero aquí. Se sintió como saltar de una cornisa, pero de una manera emocionante y esperanzadora. Cerró los ojos, apoyándose en su tacto. Las luces del pasillo parecieron parpadear en respuesta. O tal vez era solo su pulso acelerado. Se inclinaron, sus frentes tocándose. Él se dio cuenta de que su corazón se aceleraba. Entonces, con cuidado, acercó sus labios a los de ella y se besaron. Suave, tentativo, pero rebosante de una tierna promesa. Sintió que la nave a su alrededor celebraba de alguna manera. El zumbido de la ventilación, la suave iluminación, los pasillos meticulosamente despejados. Todo parecía estar en armonía, como si la cornisa exhalara de alivio. Cuando se separaron, ella rió en voz baja, con los ojos brillantes. Ahora puedo sentirte con más claridad. Él le rozó la mandíbula con el pulgar. ¿Y cómo me siento? Ella sonrió. Más suave de lo que crees. Un poco de dolor remanente, pero eres más valiente de lo que crees. Lista para sanar. La besó de nuevo, con más seguridad esta vez. Luego se separaron, con el corazón latiendo con fuerza, el pasillo, de alguna manera, 1000 veces más brillante. En los días siguientes, Arinia se ofreció a manejar las comunicaciones mientras Kim pilotaba. Encontraron un ritmo. Donde antes el asiento del copiloto era un sombrío recordatorio, ahora tenía nueva vida. Ella se burlaba de él por su malhumorado piloto automático, y él se burlaba de ella por su alijo de extrañas especias alienígenas que hacían que toda la nave oliera a prado. De vez en cuando, Kim se despertaba por la noche y la encontraba conectando con la sala. Se unía a ella, poniendo su mano junto a la de ella, sintiendo una suave resonancia. Ella decía que era la respiración de la nave, sincronizándose con su estado emocional. Lo encontraba extrañamente reconfortante. Un día, después de tras un corto viaje de carga, se retiraron a la cabina. Kim apagó los motores, dejando que la Courant se desplazara en posición de mantenimiento sobre un exuberante planeta. La dorada luz del sol se filtraba a través del panel de la claraboya, que se había vuelto a abrir. Arinia inclinó su asiento para que ambos pudieran observar las nubes que se arremolinaban abajo. Se giró hacia ella en silencio. Comprendí algo sobre ese mensaje oculto que me diste. El que no dices en voz alta, pero que llevas en tu presencia. Cuando finalmente abres tu espacio emocional, entra la persona adecuada, no para decorarlo, sino para comprenderlo. Inclinó la cabeza, intrigada. ¿Captaste ese mensaje? Él asintió de alguna manera. Sí. No solo reorganizaste mis pasillos. Me mostraste que mi entorno era una extensión de mí, del equipaje que me negaba a soltar. Ahora que está despejado, es como si mi corazón también lo estuviera. Sonrió, entrelazando sus dedos con los de él. Esa era la esperanza. Se sentaron allí, contemplando el horizonte del planeta,
cómodos en el silencio que solo llega cuando dos corazones se alinean. Con el tiempo, los clientes se acercaron a ellos con contratos más grandes, viajes de leche, carga especializada e incluso transporte de pasajeros. Se corrió la voz de que el Corrant tenía un interior único, del que se rumoreaba que traía calma a los viajeros ansiosos. La gente murmuraba sobre Arinia, la empática que perfeccionó la nave, y sobre Kim, el piloto, que solía estar encerrado en su propia sombra, pero ahora volaba con una. Y con confianza. Aún así, más allá de los rumores y el potencial estrellato, Kim no anhelaba la fama. Se sentía contento. Contento con que los pasillos ya no lo oprimían. Con que el asiento de la cabina ya no le recordaba la pérdida, sino la posibilidad. Contento con que Arinia se sentara a su lado día tras día, tarareando melodías que parecían mantener viva la energía de la nave. Un día, tras aterrizar en una estación concurrida, Kim vio a una posible pasajera admirando el interior. Una joven ingeniera, con los ojos muy abiertos al tocar las paredes. «Esta es la nave más acogedora en la que he estado», susurró, mirando a Kim como esperando una explicación. Él se encogió de hombros, dejando que una leve sonrisa curvara sus labios. Se trata de algo más que la decoración. Podría decirse que la nave y yo tuvimos una conversación sincera. La pasajera parpadeó, sin comprender, pero claramente fascinada. Arena apareció detrás de ellos, ofreciéndole un lugar para guardar su equipaje. Kim observaba desde la puerta de la cabina, invadido por una inesperada oleada de gratitud. Si Tira podía ver esto ahora, esperaba que se sintiera orgullosa. La nave ya no estaba embrujada. Estaba viva. Cuando partieron de esa estación, Kim encendió los motores. Arinia se abrochó el cinturón a su lado. Él pulsó un interruptor, explorando las cartas estelares para su próximo salto. Esta vez, descubrió que lo esperaba con ilusión. Volar solía parecerle una rutina, o un recordatorio de lo que había perdido. Ahora, mientras los motores zumbaban en perfecta armonía, sintió una gran ansiedad en el pecho. Miró de reojo a Arinia. Ella lo sorprendió mirándola y se acercó para apretarle la mano. Inhaló profunda y libremente. Saltaron juntos a más rápido que la luz. El remolino de luz cósmica danzó sobre sus brillantes trenzas rosas y sobre sus ojos, mayores pero más amables. Una suave calidez resonó en los pasillos de la nave como si ofreciera un silencioso aplauso. Tras el salto, se asentaron en órbita alrededor de una nueva estación. Arinia se desabrochó el cinturón y se inclinó para apoyar la cabeza en su hombro. Él deslizó suavemente los dedos por una de sus trenzas, sintiendo el leve pulso de energía empática. ¿Piensas seguir viajando conmigo? No hay fecha límite a la vista, murmuró. Ella rió suavemente. Esa es la idea. A menos que te canses de que te regañe por limpiar esos rincones que tanto te gusta desordenar, resopló. Lo haré mejor. Lo prometo. Ella se recostó, observando su rostro. ¿Estás segura de dejarme quedarme? Este fue tu dominio durante tanto tiempo. Hay gente que no soporta ese cambio. Deslizó el brazo alrededor de su cintura, inhalando el sutil aroma floral que siempre se aferraba a su ropa. Te quiero aquí. La nave te quiere aquí. Es suficiente. Se hizo un silencio cómodo. Entonces ella bromeó. Todavía no has probado esa meditación, Alcouv. La miró juguetonamente. Lo hago en secreto. Simplemente me sigues echando de menos. Ella arqueó las cejas, claramente poco convencida, pero divertida. Cierto. Volvió su atención a los controles de navegación. Recibí una oferta de trabajo de Ayesia Prime. Un lugar elegante. Pagan bien por carga discreta. Un lugar elegante significa que podrían apreciar el rediseño. Le guiñó un ojo. Y puedes seguir practicando tu nueva apertura. Él rió entre dientes, paso a paso. En las semanas siguientes, saltaron de un trabajo a otro. Dondequiera que iban, la gente subía a la Corrant y sentía algo intangible,
como entrar en un reino que los reconocía, los tranquilizaba. Algunos lo describían como un amigo que te saludaba en la puerta, otros como una extraña sensación de seguridad. Quien comprendió que se debía a la influencia empática de Arinia combinada con su disposición a soltar viejas cargas. Una noche, después de que descargaran su cargamento en un puesto fronterizo, quien encontró un momento tranquilo con Arinia en la bodega. Ella estaba apoyada en una caja tarareando la misma melodía. La lámpara del techo proyectaba un cálido resplandor en su rostro. Él se acercó y puso una mano sobre la caja junto a ella. Nunca dijiste que pensaría tu clan de que te quedaras con un excapitán de la flota al azar indefinidamente. Ella se encogió de hombros, con una leve tristeza asomando a sus ojos. Estarían agradecidos de que esté ayudando a la gente, y probablemente me recordarían que vigile mi propio corazón. Una empática puede ahogarse si se involucra demasiado en el dolor ajeno. La rodeó con el brazo. «¿Te estoy ahogando?», preguntó. Le presionó la palma de la mano contra el pecho, negando con la cabeza. «No, te estás recuperando, y ese es un buen lugar para mí». Le rozó la mejilla con el pulgar. «No puedo prometer que esté completamente bien, pero ya no estoy atascado. Eso es gracias a ti». Se inclinó, sus labios se encontraron con los suyos en un beso suave y prolongado. Las luces de la bodega de carga parpadearon como un suave aplauso. En ese momento, GWYN comprendió que había encontrado no solo una compañera de vuelo, sino una compañera de vida, alguien que veía los rincones de su alma que había intentado ocultar y los iluminaba. Y se dio cuenta de algo más. La tristeza que una vez lo atormentó no se había desvanecido, pero ya no lo dominaba. La nave brillaba más, y él también. Las semanas transcurrieron, convirtiéndose en meses. Sus viajes de carga se extendieron por múltiples sistemas estelares. Cada vez que atracaban, corrían rumores sobre un carguero que parecía más. Un hogar más acogedor que cualquier Starliner refinado. Los pasajeros preguntaron si el Corrant ofrecía sesiones de terapia, lo que hizo reír a Kim, pero él comprendió el motivo de la pregunta. Él y Arina pasaron noches tranquilas reorganizando el último compartimento. Ella encontró un viejo contenedor con el nombre de Tira grabado en su interior, un monumento que Kim había olvidado. Juntos, convirtieron ese espacio en un pequeño santuario de respeto, no eclipsado por el dolor, sino guardado en un dulce recuerdo. A Kim le pareció extrañamente tranquilo pasar por allí, como si la presencia de Tira estuviera allí, pero ya no lo agobiara. Finalmente, un día, Arinia declaró que el rediseño estaba completo. Se encontraban en el pasillo principal, que ahora tenía un suave resplandor proveniente de la claraboya. Las paredes eran del mismo metal desgastado, pero con sutiles añadidos que le daban una sensación de amplitud. Señaló a su alrededor. «Hemos terminado. Esta es la nueva alma del Corrant». Giró lentamente, observándolo. No creía que fuera posible que el acero y los circuitos se sintieran como un amigo vivo. Ella sonrió, acercándose. «Porque no es solo acero o circuitos, eres tú. Tú también has cambiado». Él no lo negó. «Entonces, ahora que ha terminado, ¿piensas irte?». Intentó mantener un tono ligero, pero había tensión subyacente. Ella lo miró largamente y luego deslizó su mano en la de él. «No me voy. Me quedo como copiloto, compañero o algo más». El alivio lo inundó. «Me gustaría mucho. Apuesto a que tengo muchos rincones por despejar». Se puso de puntillas y le dio un suave beso en los labios. «Estoy aquí». Él le apretó la mano y la guió a la cabina. El asiento del copiloto la esperaba, cómodo, sin sombras. Se acomodó en él sin ceremonias como si siempre hubiera pertenecido allí. Se hundió en el asiento del piloto y la miró. Ella asintió levemente, con un atisbo de sonrisa. Sintió el zumbido de la nave a su alrededor, como si reconociera el nuevo acuerdo. Pulsó algunos controles y encendió los propulsores. Mientras se preparaban para partir del puesto de avanzada,
quien contempló el campo estelar que se extendía por la ventana. Una leve punzada de nostalgia lo invadió, pero no fue dolorosa, solo un recordatorio de lo lejos que había llegado. Puso el piloto automático en modo de espera. Los motores vibraron. Arinia se acercó y le tocó el dorso de la mano. ¿Listo? Exhaló con el corazón ligero. Sí, estoy listo para volar de nuevo. No solo. La nave lo sabe ahora. Sus pasillos reflejan una apertura que encaja con su espíritu recién recuperado. Las luces de la cabina son suaves. El asiento del copiloto está ocupado por alguien que realmente lo ve. Y por primera vez desde aquel trágico día, el futuro de Kim no se siente como un vacío resonante. Se siente como un camino compartido. Enciende los propulsores. Juntos, despegan, dejando atrás los viejos fantasmas en el polvo. Guiados por una sinergia recién despertada y una silenciosa promesa de horizontes más brillantes. La última ola de luz estelar se cuela por la claraboya, posándose en sus rostros. Se inclina hacia Arinia, susurrándole gratitud. Ella asiente, sus trenzas rosas brillando con una calidez empática. Entonces se sumergen en la oscuridad, seguros de que la Corrant y su capitán tienen espacio para algo más que solo carga. Tiene espacio para la conexión, para las segundas oportunidades, para el amor. La nave lo sabe ahora. Está listo para volar de nuevo. No solo. Mundo virtual de Second Life.